En el año 1819, la lucha por la independencia de los territorios que conformaban el Virreinato de Nueva Granada enfrentaba un momento crítico. Simón Bolívar, quien había experimentado múltiples derrotas y exilios en su intento por liberar Venezuela, había desarrollado una nueva estrategia audaz que cambiaría completamente el curso de la guerra independentista en el norte de Sudamérica. El Libertador comprendía que mientras las fuerzas realistas controlaran los centros de poder como Bogotá y Caracas, la independencia permanecería siempre vulnerable. Necesitaba un golpe decisivo que transformara la dinámica del conflicto. La situación militar a principios de 1819 parecía desfavorable para los patriotas. En Venezuela, las fuerzas realistas mantenían el control de las principales ciudades y las regiones más pobladas. Los ejércitos independentistas estaban fragmentados y confinados principalmente a los llanos venezolanos y algunas regiones montañosas. Sin embargo, Bolívar había logrado reunir un ejército considerable en la región de Apure y contaba con el apoyo crucial de José Antonio Páez y sus temibles llaneros. Durante este periodo, Bolívar concibió un plan extraordinariamente arriesgado. En lugar de continuar luchando en Venezuela contra fuerzas realistas superiores en número y mejor posicionadas, el Libertador propuso cruzar la cordillera de los Andes y atacar Nueva Granada, el actual territorio de Colombia. Esta región estaba defendida por fuerzas realistas relativamente débiles, y su liberación proporcionaría recursos, hombres y una base estratégica desde la cual continuar la lucha por la independencia. El plan parecía una locura para muchos de los oficiales de Bolívar. Cruzar los Andes requeriría marchar a través de algunos de los terrenos más hostiles del continente. Las tropas tendrían que atravesar los llanos inundados durante la estación de lluvias. Luego, ascender a altitudes donde el frío extremo y la falta de oxígeno matarían a hombres y animales por igual. Además, todo esto tendría que hacerse mientras transportaban armas, municiones y suministros y manteniendo la cohesión militar de un ejército en marcha. Sin embargo, Bolívar estaba decidido. En mayo de 1819, el Libertador reunió aproximadamente 2.500 soldados en Mantecal. Este ejército incluía veteranos de las campañas venezolanas, llaneros bajo el mando de Páez y, significativamente, la Legión Británica, compuesta por soldados británicos e irlandeses que habían venido a América del Sur para luchar por la causa independentista. Estos soldados europeos aportaban disciplina militar profesional y experiencia en las guerras napoleónicas. La marcha comenzó el 26 de mayo de 1819. Durante las primeras semanas, las tropas atravesaron los llanos inundados del Casanare. Los soldados marchaban con agua hasta las rodillas o incluso hasta la cintura, durmiendo en hamacas atadas a los árboles para evitar ahogarse durante la noche. Las enfermedades tropicales cobraron numerosas víctimas. Muchos soldados enfermaron de malaria y otras fiebres. Los caballos y las mulas se ahogaban en los ríos crecidos o quedaban atrapados en el barro. Después de cruzar los llanos, el ejército llegó al pie de la cordillera andina. Aquí comenzaría la parte más difícil de la marcha. Las tropas tuvieron que ascender por senderos estrechos y peligrosos, escalando a altitudes superiores a los 4.000 metros. El aire enrarecido hacía que los hombres se marearan y exhaustaran rápidamente. El frío en las cumbres era brutal, especialmente para los soldados de los llanos que nunca habían experimentado temperaturas bajo cero. Los soldados británicos e irlandeses, aunque mejor equipados que los llaneros venezolanos, sufrieron terriblemente. Muchos de estos europeos murieron de hipotermia en las alturas heladas de los Andes.
Los llaneros, acostumbrados al calor tropical, también perecieron en gran número. Las mulas y caballos que habían sobrevivido a los llanos murieron por centenares en las montañas. Los soldados tuvieron que abandonar equipaje y suministros para aligerar su carga y continuar avanzando. A pesar de estas pérdidas devastadoras, Bolívar mantuvo la moral de sus tropas con su liderazgo personal. El libertador marchaba a pie junto a sus soldados, compartiendo sus penurias y peligros. Cuando algunos oficiales sugirieron abandonar la campaña, Bolívar rechazó categóricamente cualquier idea de retroceder. La determinación del comandante inspiró a sus hombres a continuar a pesar del sufrimiento extremo. Finalmente, después de semanas de marcha infernal, el ejército patriota descendió al Valle del Sogamoso en Nueva Granada. Habían perdido aproximadamente un tercio de su fuerza en la travesía, pero habían logrado lo imposible: cruzar los Andes y aparecer completamente inesperados en territorio controlado por los realistas. El elemento sorpresa era total. Las autoridades españolas en Bogotá no tenían idea de que un ejército enemigo estaba ahora en Nueva Granada. El comandante español en Nueva Granada era José María Barreiro, un oficial experimentado que contaba con aproximadamente 3.000 soldados bajo su mando. Cuando Barreiro recibió noticias de que Bolívar había cruzado los Andes, inicialmente no podía creer los reportes. Parecía imposible que un ejército pudiera haber completado tal hazaña durante la estación de lluvias. Sin embargo, pronto la realidad de la situación se hizo evidente. Barreiro comprendió que necesitaba detener a Bolívar antes de que el ejército patriota pudiera amenazar Bogotá. El general español movilizó sus tropas y marchó para interceptar a los independentistas. Durante las siguientes semanas hubo una serie de escaramuzas y maniobras entre ambos ejércitos. Bolívar logró varias victorias menores que elevaron la moral de sus tropas y atrajeron reclutas locales a su causa. El ejército patriota comenzó a crecer conforme hombres de Nueva Granada se unían a la lucha por la independencia. El 7 de agosto de 1819, los dos ejércitos se encontraron cerca del puente de Boyacá, a unos 150 kilómetros al noreste de Bogotá. Barreiro había posicionado a su ejército para bloquear el camino a la capital. El general español tenía aproximadamente 2.800 soldados, ligeramente superior en número al ejército de Bolívar, que contaba con aproximadamente 2.500 hombres. Sin embargo, la composición de ambas fuerzas era muy diferente. Las tropas realistas eran principalmente soldados regulares españoles y criollos leales a la corona, bien equipados y entrenados. El ejército patriota incluía veteranos endurecidos por la terrible marcha a través de los Andes, llaneros venezolanos conocidos por su ferocidad en combate y los disciplinados soldados de la Legión Británica. Además, Bolívar contaba con oficiales experimentados como Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui, quienes habían demostrado su capacidad en múltiples batallas. Bolívar evaluó rápidamente la situación táctica. El puente de Boyacá cruzaba el río Teatinos y era un punto estratégico crucial. Barreiro había posicionado a sus tropas para defender este puente, creyendo que los patriotas intentarían cruzarlo para continuar su marcha hacia Bogotá. Sin embargo, el libertador había desarrollado un plan más complejo. Bolívar dividió su ejército en 3 columnas. La vanguardia, bajo el mando de Santander, recibiría órdenes de cruzar el río aguas arriba del puente, flanqueando la posición española. Una segunda columna atacaría frontalmente para mantener ocupadas a las fuerzas españolas. La tercera columna, bajo el mando de Anzoátegui, actuaría como reserva y se mantendría lista para explotar cualquier oportunidad que surgiera durante la batalla. La batalla comenzó aproximadamente a las 2 de la tarde. Santander lideró a sus tropas cruzando el río Teatinos en un punto alejado del puente.
El agua era profunda y la corriente fuerte, pero los soldados lograron vadear el río. Una vez en la orilla opuesta, Santander formó a sus hombres y comenzó a avanzar hacia la retaguardia de la posición española. Barreiro, al darse cuenta del movimiento de flanqueo, intentó reposicionar sus tropas para enfrentar la nueva amenaza. Ordenó que parte de su ejército se volviera para contener el ataque de Santander. Sin embargo, este movimiento creó confusión en las filas realistas y dividió su fuerza, debilitando tanto su defensa del puente como su capacidad para repeler el ataque de flanqueo. Las tropas de Santander chocaron con las fuerzas españolas que Barreiro había despachado para detenerlos. El combate fue intenso y a corta distancia. Los soldados patriotas, endurecidos por meses de campaña y motivados por la proximidad de una victoria decisiva, lucharon con ferocidad. Los realistas resistieron valientemente, pero estaban en una posición táctica desfavorable, obligados a luchar mientras maniobraban para formar nuevas líneas. Mientras Santander presionaba el ataque desde el flanco, las fuerzas patriotas que atacaban frontalmente aumentaron su presión sobre las tropas españolas que defendían el puente. Los realistas se encontraron luchando en dos frentes simultáneamente, una situación táctica que rápidamente se volvió insostenible. Anzoátegui, observando que las líneas españolas comenzaban a desorganizarse bajo la presión de los ataques coordinados, lanzó su columna de reserva al combate. Esta intervención en el momento crítico fue decisiva. Las tropas frescas de Anzoátegui rompieron las líneas españolas ya debilitadas. Los soldados realistas, atacados desde múltiples direcciones y viendo sus formaciones desintegrarse, comenzaron a perder cohesión. Barreiro intentó organizar una retirada ordenada, pero la situación se deterioró rápidamente. Las líneas de comunicación entre las diferentes unidades españolas se habían roto y muchos soldados no recibieron las órdenes de retirada. Algunas unidades continuaron luchando incluso cuando estaban siendo rodeadas, mientras otras intentaban retirarse en desorden. La caballería patriota, compuesta principalmente por llaneros venezolanos, persiguió a las fuerzas españolas en retirada. Estos jinetes, expertos en el combate montado, alcanzaban y destruían numerosas unidades realistas que intentaban escapar. La retirada se convirtió en una derrota total cuando los soldados españoles comenzaron a dispersarse, cada hombre buscando su propia salvación. Barreiro intentó reunir a sus tropas supervivientes y organizar una defensa, pero fue capturado junto con la mayoría de sus oficiales superiores. Aproximadamente 1.600 soldados realistas fueron hechos prisioneros, incluyendo prácticamente todo el Estado Mayor español. Las bajas en muertos y heridos también fueron significativas para los realistas. El ejército español en Nueva Granada había sido efectivamente destruido. Las bajas patriotas fueron relativamente ligeras en comparación. Aproximadamente 130 soldados murieron y 53 resultaron heridos. Esta desproporción en las bajas reflejaba la superioridad táctica de Bolívar, quien había evitado un costoso asalto frontal en favor de un ataque de flanqueo bien coordinado. Las consecuencias de la victoria en Boyacá fueron inmediatas y trascendentales. Sin un ejército para defender Bogotá, el virrey español Juan de Sámano huyó precipitadamente de la capital. 3 días después de la batalla, el 10 de agosto de 1819, las fuerzas patriotas entraron triunfalmente en Bogotá sin encontrar resistencia. Nueva Granada estaba liberada. La victoria en Boyacá transformó completamente la situación estratégica de la guerra independentista. Bolívar ahora controlaba un territorio vasto y rico que podía proporcionar recursos, dinero y hombres para continuar la lucha. El prestigio del Libertador se elevó enormemente y su visión de una gran Colombia unida que incluiría Venezuela, Nueva Granada y Ecuador
parecía ahora alcanzable. En diciembre de 1819, el Congreso de Angostura proclamó formalmente la creación de la República de Colombia, uniendo Venezuela y Nueva Granada bajo un solo gobierno con Bolívar como presidente. Aunque Venezuela aún no estaba completamente liberada, la base de poder proporcionada por Nueva Granada permitiría a Bolívar lanzar las campañas que eventualmente expulsarían a los españoles de Venezuela en 1821 y de Ecuador en 1822. La batalla de Boyacá es celebrada como el momento decisivo en la independencia de Colombia. El 7 de agosto es día festivo nacional en Colombia, conmemorando esta victoria crucial. El puente de Boyacá ha sido preservado como sitio histórico nacional, y monumentos marcan el campo de batalla donde se decidió el destino de una nación. La batalla demostró el genio militar de Bolívar y la determinación extraordinaria de soldados que habían cruzado los Andes en condiciones imposibles para lograr una victoria que cambió la historia de Sudamérica. Sin duda alguna, esta historia de Simón Bolívar es fascinante, de tal manera que hemos utilizado un arte digital con la finalidad de recrear todas las escenas. Hay muchas escenas como de suspenso, escenas estratégicas y escenas épicas de batalla. Y por supuesto no podía faltar también la música, que con el apoyo de la plataforma Epidemic Sound hemos elegido varios tipos de música acorde a la escena en la que se desarrolla la historia. No olvides suscribirte y seguirnos para que nos acompañes en más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.